Licenciado, no hay imagen. Roberto Carlos. Muy bien, enseguida. No hay imagen. Sí, licenciado. Ahora sí. Ahora sí hay imagen. Sí, ya apareció. Ah, muy bien. ¿Quiénes más están en línea? A ver. Licenciado, Efraín ¿cómo está? Miranda. Reinaldo. Sí, Reinaldo Barachi. Reinaldo Barachi. Ya, ustedes pueden, los que están ya en línea, y pueden observar en sus pantallas. Hasta el momento hemos dado 3 tareitas. Y los que han presentado están marcados con color verde. Y los que no han presentado están con color rojo. Entonces, alguna observación que tengan me hacen conocer, por favor. Sigamos entonces. Efraín. Efraín Miranda. Buenas noches, licenciado. Hilda Florinda Copatiti presente. Muy bien, Hilda. He recibido sus trabajos, los 3 trabajos. ¿Sí? Sí, sí, está Muy bien. bien. ¿Quién más está en línea? Edwin. Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Edwin. También Sí, sus aquí trabajos presente. están al día. Sus trabajos también están al día, Ya, ¿no? gracias, licenciado. Muy bien. Sí, Laura ya está presente, tiene sus trabajos también completo. Sí, estoy presente. Mario, muy bien. Mario Germán Colque. Presente, doctor. Muy bien, sus trabajos también están completados, los 3. Sin el empleo de documentos pertinentes como son, en este caso, una cédula de pasaporte. Es importante que viene llevar una solicitud a los representantes de la Feria Expo de Santa Cruz. Mientras aguardamos, primero contactarnos con la FECPO. Esperemos que exista algún... vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día dando continuidad a nuestro temario que habíamos abordado ya la anterior clase o sesión. Bien, habíamos visto, estimados diplomantes, y habíamos considerado cómo se construye, se elabora una hipótesis de investigación científica. Habíamos tomado muchos elementos en cuenta y para dar continuidad, entonces, habíamos quedado en esta parte, ¿no? Esta parte de los tipos de hipótesis en la investigación. Entonces, recordando un poquito sobre la hipótesis, entonces dábamos diferentes definiciones. Inclusive mencionábamos algunos autores que nos explicaban con mayor precisión
la conceptualización de hipótesis en un trabajo de investigación. No obstante, la hipótesis es una derivación, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, una derivación del análisis del problema, ¿no? O el fenómeno a investigar. Como indicábamos inicialmente, si un problema de investigación tiene suficiente consistencia, está bien elaborado, dijimos a un principio que es un trabajo ya realizado. En esta parte de la hipótesis, que es, digamos, consideraría una de las trilogías, ¿no?, en la construcción de un trabajo de investigación. Trilogía, digo, en el sentido de que estas tres partes, tanto el problema, los objetivos y la hipótesis, deben ser consistentes en su formulación. De tal manera que una redacción inapropiada, equivocada, nos puede conducir a investigaciones erróneas. Habíamos visto inclusive algunos ejemplitos en cuanto a la formulación y los objetivos que existían, pese a ser ya trabajos defendidos, existían deficiencias en su redacción. Eso no es, eso es casi normal que se ve en los trabajos de investigación, pero la responsabilidad que debe tener el investigador, porque en definitiva un trabajo de investigación, la calidad del trabajo de investigación refleja pues la calidad del autor en su elaboración. Si este trabajo tiene deficiencias, bueno, el lector va a tener un concepto malo, deficiente del autor, y va a considerar que es un trabajo pésimo. Entonces nosotros, o ustedes, cuando realicen un trabajo de investigación, siempre traten de agarrar el manual de bolsillo de la elaboración de un trabajo de investigación. Porque muchas veces ya uno omite esas cosas, pero incurre en errores, a veces errores garrafales en la construcción o elaboración de sus trabajos de tesis. Entonces hago hincapié esta parte de la hipótesis porque también, como decía, el problema tiene que estar bien formulado, la hipótesis también tiene que tener esa precisión en su elaboración. De lo contrario, también nos estaría desviando la investigación, creándonos márgenes de errores. Bueno, aquí están algunas consideraciones que no hemos tomado ya en cuenta. Solo es un breve repaso que estoy realizando. Aquí tenemos dos definiciones de hipótesis. Por ejemplo, Hernández Champeri nos dice que la hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables, que se formulan como proposiciones. Entonces, una hipótesis es una proposición que puede ser falsa o verdadera, y que esté sujeto a una confirmación, a una, ¿cómo es este término? A una contrastación, a través de un instrumento, principalmente de un instrumento estadístico. Entonces, que se formulan como proposiciones, de hecho son respuestas provisionales a las preguntas de investigación, o sea, son respuestas anticipadas, una respuesta anticipada al problema planteado. Entonces, estamos asumiendo que eso va a ocurrir, pero en el transcurso de la elaboración del trabajo, puede que este trabajo inclusive sea rechazado,
precisamente porque la demostración, la constatación de la hipótesis se estaría confirmando aquello. Es decir, si una hipótesis, en el proceso de elaboración del trabajo de tesis, una hipótesis formulada inicialmente no está acorde a la realidad hecha a través del trabajo de investigación, esa hipótesis se rechaza, es rechazada. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo de investigación no esté mal hecho, sino que el problema o la hipótesis que se ha planteado simplemente hay que rechazarlo. No reúne las condiciones como para poder afirmar lo que se había afirmado inicialmente. Hemos visto algunas características que debe tener una relación de causa y efecto. Los hechos que se relacionan son variables, es importante aquello. Los términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. No es bueno la subjetividad o la especulación. Muchas veces, cuando el investigador no tiene las ideas bien claras, empieza a especular y a redactar en forma subjetiva estos puntos claves en la investigación. Eso se nota, eso es notorio en todos los trabajos que he podido revisar. El estudiante, por no conocer inclusive el tema específico, ya empieza a especular. Bien, esta parte también ya lo hemos visto, solamente estamos haciendo un repaso de esta parte. Bueno, en síntesis podríamos decir que los pasos para la formulación de la hipótesis es la descripción de las variables que intervienen, ¿no?, en el tema de investigación elegido. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos sobre las variables, los tipos de variables, características que tienen estas variables. O sea, la relación que existen, ya hemos dicho, dos tipos de variable, independiente y dependiente. Pero también existe otra variable fundamental, que es la variable interviniente. Esta variable interviniente no se identifica, no es ni variable dependiente ni es variable independiente, es una variable externa. Tiene influencia en el trabajo de investigación. Eso en su momento analizaremos más a fondo. Señalar la posible respuesta o solución. Esto es la redacción. Dijimos que la formulación de la hipótesis, o mejor dicho, la hipótesis es una respuesta previa a la investigación. Se refiere a eso, señalar la posible respuesta o solución. Incorporar la situación de tendencias. La mayoría de los trabajos tiene esto, pero es opcional, ¿no? Es opcional esta parte, porque si es un trabajo de investigación de tipo relacional, seguramente va a tener esta característica o este paso que realizar, la incorporación de tendencias. ¿Cuál va a ser el comportamiento a futuro de las variables en cuestión? Bien, aquí tenemos algunos aspectos que ya lo hemos explicado, y aquí también algunos ejercicios o ejemplos que deben estar relacionados entre problema e hipótesis. Bueno, para recordar un poquito sobre esta parte del problema hipótesis,
Por ejemplo, esta parte dice, ¿qué hacer para producir Y? Si en esos términos es redactado nuestro problema, aquí no estamos tomando en cuenta el objeto de estudio, solamente estamos asumiendo variables de dependencia. Entonces, si formulamos un problema, ¿qué hacer para producir Y? Su hipótesis apropiado estaría en torno a esta redacción. Para producir Y se debe activar X. Entonces son ejemplitos que en alguna medida nos van a reforzar. Indicarles que este trabajo, mejor dicho, esta presentación, se les está ya proporcionando, ya está en la página, inclusive esta última parte, que ustedes también pueden recurrir para analizar algunos puntos que tal vez no han sido entendibles. Sin embargo, son aspectos puntuales que lo he resumido consultando diferentes autores y que nos permitan realizar un trabajo adecuado. Entonces, esta diapositiva ya está presentado en la plataforma ya donde dice tercera semana. Ahí estaría. Bien, entonces ya para proseguir, veo que están llegando algunos diplomantes. Voy a interrumpir esta partecita entonces. Bien, a ver, ya, iré llamando, controlando la asistencia. A ver, Arminda Janco. Indicar a los que están en línea que esta parte donde ven con verde y rojo son las prácticas o las tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Y es la presentación de sus trabajos. Por ejemplo, Arminda Janco tiene 2 trabajos presentados. Faltaría la tercera. La que está con rojo es que no ha presentado. Bien, ¿está Arminda Janco nuevamente? No está. David Guayata, Efraín Miranda, Elizabeth Viveros, Johnny González. ¿Está Johnny? Sí, licenciado. Muy bien. Johnny, usted le falta la tercera tarea. Lo he enviado a la plataforma, licenciado. ¿Está en la plataforma? Le he enviado la tarea 3, licenciado. Porque no A puedo ver, entrar entonces al correo. a mi correo ha mandado. No he podido entrar, licenciado. ¿Dónde ha mandado? ¿A la plataforma o al correo? A la plataforma, licenciado. La plataforma, pero no está eso. Yo revisé anteriormente. No, hoy día recién lo he enviado, licenciado. No he podido, como le digo, abrir la Pero ha ingresado nomás a la plataforma, es como es con fecha, eso se bloquea automáticamente. El rechazo de 8 días y 17 horas que estaba, licenciado. Ya, entonces voy a verificar eso, ¿ya? Muy bien, señor, gracias. Ya, eso voy a verificar. Listo. Muy bien. Lisette Janco. Lisette, presente. Presente, Lisette. Muy bien, Lisette ha presentado todas las tareas hasta el momento. Sí, Lisette, hoy día le he vuelto a presentar en punto PDF, hoy día le he presentado, Sí, de nuevo he vuelto a enviar. Sí, le he sí, he convertido leído. a punto PDF. Exacto, tanto en Word como en PDF me ha enviado, he visto. ¿Ya? Sí, Ya sí, no se preocupe. Muy bien. Ya, gracias, licenciado. Muy bien,
Lisette. ¿Quién faltaría? Aquí. Melissa. Mary León. Lisen, buenas noches, presente. Muy bien, Mary. Mijael Condorcet. Nelson López. Presente, Licen. Nelson, bien, muy bien. También, Nelson, a Licen. usted también le falta una tarea la tercera tarea. Sí, Licen, justamente ese día que hablaba con usted, he vuelto a entrar al campo, Licen. He vuelto a salir hoy día también de nuevo. Ya. Estoy muy sin tiempo, Licen. Hasta el día sábado se iguala. Todavía está hoy estos, ¿Perdón? Licen, están jalando Ya. líneas, Licen, en el campo. Y esto bien. Ya, muy bien. Difícil. De todas maneras, hasta el sábado hágame llegar a su trabajito, Nelson. Hoy día lo voy a hacer, Licen. Hoy día voy a estar Muy todos los bien. días aquí. Hoy día, mañana lo voy a mandar, Licen, por favor. Mucho mejor, ya. ¿Listo? Omar Pilco. Raúl Pacheco. Rodrigo Arancibia. Presente, licenciado. Muy bien. Rodrigo tiene las 3 tareas. Ronald López. Ronald López. No está. Melissa creo que recién se ha incorporado. Melissa. Buenas noches, licenciado. Hola. Buenas noches, Melissa. Melissa tiene sus 3 trabajos presentados. ¿Está conforme? ¿Alguien falta? Raúl. Buenas noches, licenciado. Sí, Muy bien, Raúl Raúl. Pacheco, presente, ingeniero. Ya. Raúl también tiene las 3 tareas presentadas. ¿Ya? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces proseguiremos con la explicación del tema correspondiente a la fecha, que es una continuación del tema relacionado a la hipótesis. Bien, entonces continuamos. Una clasificación que coinciden muchos autores sobre la hipótesis es esta. Hay 2 tipos de hipótesis, hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas. Dentro de las hipótesis de investigación están las descriptivas, correlacionales y las causales o de causalidad. En las hipótesis estadísticas están las nulas y las alternativas. Veremos cada uno de estas hipótesis, qué características tienen, qué particularidades tienen. Los trabajos de investigación, denominados también, o mejor dicho, los trabajos de investigación poseen hipótesis de investigación. Estas hipótesis también son denominadas hipótesis de trabajo, del trabajo de investigación. Por tanto, las hipótesis plantean relaciones específicas y particulares entre cada una de las categorías, las dimensiones o variables secundarias de las variables principales, es decir, de la variable independiente a estudiar. Es importante ubicarnos en esta parte de la hipótesis. Una hipótesis en realidad es una función, es una relación funcional. Por ejemplo, aquí tenemos una función f de x, por decir, ¿no?
igual a, pues, o la variable X está en función a qué? Está en función, pongamos así mejor, f de X, ¿dónde está el borrador? No, sí. Pues creo que es borrador. Todo es el borrado. F de Y, ¿no? O sea, hacer una relación funcional. Es igual a f de X. Entonces, cuando hablamos de hipótesis, la hipótesis por lo general está en esta parte de la variable independiente. ¿Sí? Esta es la variable que el investigador debe manipular a través de su investigación. Debe realizar simulaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando varía esta variable? ¿Qué es lo que va a pasar con esta otra variable? Entonces ahí viene la formulación de la hipótesis. Si esto aumenta, entonces esto aumenta o disminuye. Hacer una relación funcional de causa y efecto. Entonces, si nosotros a un principio elaboramos nuestra hipótesis y decimos, ante una variación de X, ante un incremento de la variable X, ¿no?, ocasionará o tendrá un efecto negativo en la variable Y. Eso ya es una proposición anticipada, es una respuesta anticipada a un problema que nos hemos planteado inicialmente. Y esta proposición, esta hipótesis, tendría que estar sujeto a investigación, ¿no? Bien. Entonces, dentro de las hipótesis de investigación tenemos la hipótesis descriptiva, que nos refleja el comportamiento de una variable respecto a una unidad de observación. Analiza las variables que se van a observar en un contexto o en una manifestación de otra. Entonces, las hipótesis descriptivas, por ese término descriptiva, se refiere principalmente a aquellas investigaciones que tienen esa característica de investigar, mejor dicho, de caracterizar, de describir el trabajo de investigación. Las correlacionales, las hipótesis de carácter correlacional. Muchos de ustedes han visto la asignatura de estadística, inclusive en las materias sociales, precisamente para sustentar un poco los trabajos de investigación. Cuando hablamos de correlación, estamos hablando de estadística, de relaciones de una variable con otra, de ajustes funcionales, y si es un ajuste funcional lineal, o requerirá ese estudio un ajuste exponencial o potencial, parabólica, etc. Entonces, una serie de alternativas que existen para poder hacer ese estudio a través de coeficientes estadísticos, el coeficiente de variación, la varianza,
y otros parámetros estadísticos que nos permiten determinar el grado y la sustentabilidad que tiene una variable sobre otra. Por tanto, estas hipótesis correlacionales nos especifican relaciones entre dos o más variables. Se aplican en estudios correlacionales. Se utiliza cuando se predice que existe una determinada relación o correlación, o de la forma como están asociadas entre el comportamiento de los valores de esas variables en estudio. Bien. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, algún criterio que ustedes tengan sobre esta parte de la hipótesis. Bien, seguimos entonces. Dentro de las hipótesis de investigación, entonces también tenemos las hipótesis de causalidad. ¿Y a qué se refieren estas hipótesis? Establece relaciones de causa y efecto. A este propósito existen algunos instrumentos de planificación, principalmente de planificación de trabajos, que nos permiten realizar este tipo de trabajos de causalidad, de causa y efecto. Tenemos, por ejemplo, el método de la espina de pescado, ¿no? Es un modelito bastante interesante que nos permite identificar sobre un determinado tema cuáles son las causas y los efectos. Colocarlos en la parte de la cola de un pescado, las causas principales y los efectos en la parte de la cabeza, y en la parte del cuerpo de las espinas, las causas principales que ocasionan ese determinado problema. O también existen, por ejemplo, el método en la elaboración de proyectos, lo que se llama para la construcción del marco lógico, el problema de el árbol de problema y el árbol de objetivos. Mediante este instrumento podemos hacer una planificación para que nuestro proyecto sea óptimo. Esos instrumentos también es posible utilizar en los trabajos de investigación para que nuestra elaboración, tanto del problema, de los objetivos y de la hipótesis, puedan ser más consistentes y mejor redactados. Bien, a la supuesta causa se le conoce como variable independiente y a los efectos como variables dependientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Esto es bien importante. Lo que decía hace rato, y lo he borrado esta parte, lo que está aquí, y es igual, o y está en función a x, ¿no es cierto? Ya. Entonces, las supuestas causas se conocen como variable independiente. Entonces, en esta parte estarían las variables, las causas.
Pues las variables independientes serían las causas, donde el investigador debe manipular en la investigación. En cambio, la CIES o la variable dependiente son los efectos. Son los efectos. ¿Sí? Entonces, estas dos relaciones hay que tomar muy en cuenta. La causa-efecto, variable independiente y variable dependiente. Bueno, eso es lo que explicábamos. Causa se le conoce como variable independiente y a los efectos como variables dependientes. Ya en las hipótesis estadísticas conocemos dos tipos de hipótesis, las nulas y las alternativas. Estas hipótesis relacionadas unas con otra, la una con la otra, son hipótesis excluyentes. Si una de ellas se acepta, el otro se rechaza. Es decir, debemos plantearnos en términos estadísticos para la aceptación o el rechazo de esta hipótesis. La hipótesis nula nos indica que es un parámetro de la población, tomando en cuenta que la población es un conjunto de personas o cosas de las cuales se va a extraer una determinada muestra para la realización o para el acopio de la información. Por tanto, tendremos ahí diferentes parámetros como la desviación estándar, las medias, la varianza, etc. Y tomar estos parámetros para dar una decisión en la investigación. La hipótesis nula es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. Cuando se elabora una hipótesis nula, eso implica la formulación de una otra hipótesis, que es la alternativa. Y la alternativa está relacionado o nos indica que es un parámetro también de la población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético. Si nosotros afirmamos en la hipótesis nula que es igual a un parámetro X o a un valor X, en la hipótesis alternativa podríamos afirmar que ese parámetro es igual o es mayor o menor al dato que estamos considerando inicialmente. Entonces, esa es la forma más o menos de realizar el trabajo de la formulación de la tesis en la investigación. Y aquí tenemos una comparación y nos dice: la hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de una muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. Les decía eso, ¿no? Que si se formula una, necesariamente hay que formular la otra, pero ambos son excluyentes, son mutuamente excluyentes. Si se acepta la hipótesis nula, entonces la alternativa se rechaza, o a la inversa.
Bien, con eso habríamos terminado esta parte referida a la hipótesis de la investigación científica. Ahora corresponde realizar el trabajo de las variables estadísticas. Hemos hablado bastante de las variables dependientes e independientes. Pero estas variables dependientes o independientes existen diferentes tipos de variables. Entonces es importante ir conociendo cuáles son estas variables. Pero inicialmente indicar que una variable de investigación se considera o se conceptualiza como una cualidad, una propiedad o característica de los individuos que están sujetos de estudio, que puede ser enumerada, medida y que varía de un sujeto a otro. Entonces, variables es la característica que tiene una unidad o un objeto de estudio. Es el factor que hace variar la situación del problema. O sea, cuando hablamos de variable, como su nombre indica, la unidad característica del objeto de estudio es esta, la variabilidad. Existen variables cuantitativas y cualitativas. Hay variables que se pueden cuantificar, pero hay variables que no se pueden cuantificar, solamente señalar ciertos atributos que tienen esa variable. La utilidad de las variables se puede resumir en que ayudan a redefinir el problema. Si ustedes se fijan, esta parte, ayudan a redefinir el problema, los objetivos y la hipótesis. Estos tres términos, esta trilogía que les decía, está pues muy relacionado a las variables. Si en el momento de la identificación y formulación del problema ya estamos estableciendo las variables, aquí tenemos que hacerlo con mayor claridad y precisión. ¿A qué variables se refiere? ¿No? El tipo de variable determina las pruebas estadísticas a utilizar. Como les decía, hay variables cualitativas, cuantitativas, continuas, discretas. Entonces, ese tipo de variables van a determinar qué prueba de hipótesis vamos a realizar, se va a utilizar. Eso está en función al tipo de variable que se está estudiando. Además, la utilidad que prestan las variables es que definen el marco teórico. Por tanto, el marco teórico tiene que estar sustentado en base a la variable que debe ser manipulado por el investigador. Una clasificación que hemos venido dando a lo largo del curso y hablando bastante de variable independiente, dependiente, es por la naturaleza o el método de medición de las variables. Entonces, tomando en cuenta su naturaleza de las variables, estas pueden ser dependientes, independientes e intervinientes. Analizaremos cada una de estas, porque es fundamental en el momento de la elaboración del trabajo de tesis. Una variable independiente es una variable que no depende de otra. Claro, si es independiente, no depende de ninguna otra. En el trabajo de estudio
o en la tesis que uno desea realizar, la variable independiente que el investigador va a manipular, esa variable en el estudio, en la tesis, no debe depender de otra variable. Por lo tanto, o por lo general, es el objeto o evento en el que se centra la investigación. Perfecto. Es el evento, es la variable que el investigador tiene que manipular durante el proceso de elaboración del trabajo. La variable dependiente depende de esta independiente. Depende de la variable que estamos estudiando, que es el objeto de estudio. Esta variable está subordinado a otra variable, que es la variable independiente. Entonces está claro. Nuestro objeto de estudio es la variable independiente, es la causa, y la variable dependiente es el efecto de la investigación. Variables intervinientes. Las variables intervinientes nos indican que son variables que pueden tomar parte en el estudio o investigación. Hay que considerarlos estas variables porque si no los hacemos y no los controlamos, pueden tener una influencia en el trabajo de investigación y puede que nuestro trabajo estemos direccionando de una manera equivocada. Las variables intervinientes no constituyen ni dependientes ni independientes. Son variables externas que tienen incidencia en el trabajo de investigación. Tengo algunos ejemplos más adelante que lo vamos a ir analizando respecto a esto. Otra clasificación, o mejor dicho, tomando en cuenta la clasificación inicial por su naturaleza, las variables se pueden clasificar como dependientes, independientes, dependientes, intervinientes. Es decir, que hay una función, una relación funcional. La variable independiente constituye la variable causa, la variable primaria, experimental, la variable que el investigador puede manipular. ¿Manipular qué significa? Puede hacer o asumir o realizar simulaciones para ver qué es lo que pasa con esta otra variable. ¿Por qué? Porque esta variable es la causa. ¿Qué pasará si en esta medida aumentamos esto? ¿Qué pasará con esta otra variable? ¿O qué pasará si esto disminuimos? ¿Qué pasará con esta otra variable? Por tanto, la variable efecto sería la variable dependiente. La interviniente, reiterando, es la variable que participa con la variable independiente, pero condicionado a la variable dependiente. Estas variables no son objeto de estudio, no son objeto de investigación, pero pueden distorsionar los resultados, lo que les decía. El investigador muchas veces no toma en cuenta esta parte de las variables intervinientes. Existen otras variables intervinientes, pero eso no es necesario considerarlos en la elaboración del trabajo de investigación. Lo único que habría que hacer es, como aquí dice,
para no distorsionar los resultados, no distorsionar el trabajo de investigación, debemos hacer un control de estas variables intervinientes, que no tengan una influencia negativa en el trabajo de investigación. Otra clasificación importante de las variables es según su naturaleza o el método de medición de las variables. Entonces, las variables estadísticas se pueden dividir en dos grandes grupos, en dos variables, las cualitativas y las cuantitativas. Explicaremos cada una de estas y a qué se referirán una variable cualitativa nominal y una variable cualitativa ordinal. Y una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Bien, las variables cualitativas son aquellas que no se pueden cuantificar, solamente cualificar, es decir, mostrar un atributo que tenga una determinada variable. Y nos indica la definición que son aquellas variables que clasifican el conjunto de elementos de la muestra o de la población en categorías. Por ejemplo, de una determinada población podemos tomar en cuenta el estado civil. El estado civil no es sujeto a cuantificación, no va a tener un valor numérico, sino una característica. El estado civil de una persona podrá ser soltero, casado, divorciado, concubino. Entonces son atributos que tienen estas variables. Nacionalidad. También es la nacionalidad de una persona es una variable cualitativa. Nos va a decir si es boliviano, argentino, chileno, uruguayo, etc. La religión de igual manera. El nivel educativo de la persona. Puede que una persona tenga estudios superiores de maestría, diplomados. Otros, en cambio, tendrán solamente un nivel de educación superior, otro a nivel de bachillerato, otro quizás que no haya ni siquiera llegado a la escuela. Entonces son niveles educativos. Entonces las variables cualitativas representan a una propiedad que hace referencia a cualidades del objeto de estudio. Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que miden de manera numérica, cuantificable, el conjunto de observaciones. Es decir, es la variable que representa a una característica o propiedad del objeto de estudio y que se refiere a cantidades. Y estas pueden ser medidas de manera
directa en la práctica. Como ejemplos podríamos mencionar, por ejemplo, la estatura de las personas. Tiene una unidad de medida la estatura. Se puede medir en metros o centímetros o milímetros. Número de pupitres en un salón de clases. La cantidad de pupitres en el establecimiento. También es una variable cuantitativa. Entonces, como podemos ver, hay una diferencia abismal entre lo que es una variable cuantitativa y cualitativa. Dentro de las variables cuantitativas se conocen dos tipos de variables. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las discretas son variables que al tomar valores solamente pueden ser representados con números enteros, ya que los datos se generan al efectuar operaciones de conteo. Como nos indica esta parte y nos dice, no existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Esta expresión es todo lo contrario a esta. Es decir, si nosotros tomamos dos valores, un intervalo, tomamos un intervalo tomando en cuenta que un intervalo es el espacio entre dos valores, un valor inferior y un valor superior, un límite inferior, un límite superior. Dentro de esos límites existen valores reales. Si esos valores reales corresponden a valores reales, es decir, a valores fraccionarios, a valores decimales, estamos hablando de valores o de variables continuas. De lo contrario, estamos refiriéndonos a variables discretas, es decir, a variables que asumen valores enteros. Aquí tenemos un ejercicio que tal vez ustedes puedan participar, a manera de participación, indicarme en base a lo que hemos podido ver. La cantidad promedio de laptops de las computadoras de mesa que se venden diariamente, ¿será una variable continua o será una variable discreta? ¿Y por qué? A ver, ¿alguien me puede ayudar? El primer acápite. Es una variable continua, dice. Una variable continua. Ajá, porque es cuantificable. Ajá. Ya es cuantificable. Continua. A ver, ¿alguien más? Licenciado. ¿Y? Es una variable discreta. Aquí estamos en un dilema. Su compañero dice continua y usted discreta. Discreta. Porque los laptops no se pueden vender en la mitad, tiene que ser entero. Muy bien, Raúl. O sea, las laptops asumen valores enteros. Para empezar, es una variable cuantitativa discreta. Es cuantitativa discreta. Podemos cuantificar y podemos decir que es discreta porque las laptops
por muy pequeñas que sean, no vamos a decir media laptop, ¿no? O siempre asumirá un valor entero. La temperatura registrada diariamente en la ciudad, variable, es una variable cuantitativa, cualitativa, continua, discreta. ¿Alguien me dice? Licenciado, Raúl, es una variable cuantitativa continua. cuantitativa, continua. ¿Alguien más? A ver, por equidad de género, una señorita, una dama. Licen. Adelante. Sí, es una variable cuantitativa porque se puede, la temperatura como vamos a registrar en grados Celsius, es ¿Ya? una variable cuantitativa. Ya. ¿Continua o discreta? Continua. Continua. Muy bien. Bueno, las dos intervenciones han estado correctas, ¿no? La temperatura es una variable cuantitativa, se puede cuantificar. Pero dentro de las variables cuantitativas tenemos la variable continua y discreta. Y la pregunta es, ¿será variable continua o variable discreta? La temperatura, a ver, 8.5 grados. La temperatura en la ciudad de Gallagua, 12.5 o 12.3 grados, ¿no es cierto? Entonces, si hay decimales, fracciones, entonces se dice que es una variable continua. La vida media de un automóvil, la vida útil de los automóviles, por ejemplo. ¿Alguien interviene? Variable cuantitativa, variable cualitativa. Cualitativa. Sí. ¿Alguien más? Licenciado, yo también considero de que es una variable cualitativa, porque se le va a dar una calificación al automóvil. La vida Listen, media. aparte porque... Adelante. Listen, aparte porque los automóviles no son todos iguales, uno puede durar más, otro puede durar menos, entonces yo considero que es una variable cualitativa. A ver, muy bien su intervención, pero quiero escuchar más intervenciones al respecto. A ver, vamos a preguntar, a ver, ¿a quién? A Laura. Laura. Sí, estoy de acuerdo en que es una variable cualitativa. Cualitativa. Muy bien, a ver, otro. Nelson López. Nelson. Dice. La pregunta es, ¿la vida media de un automóvil es variable cualitativa, cuantitativa, continua, discreta? ¿Por qué? Para mí es una variable cuantitativa discreta,
Dice, casi pues también la vida útil de Hay un dos opiniones automóvil es, contrarias, ¿no? Dos opiniones claro, contrarias. A la ver, vida útil de un automóvil un tercero. ¿Quién puede intervenir? Licenciado, Adelante. cualitativa discreta. Porque, Cualitativa discreta. No. Cuantitativa Ya. discreta. Cuantitativa discreta. Bien. Entonces, sí, un poco tal vez nos va a ayudar a... El ejercicio está orientado a eso, ¿no? A identificar el tipo de variable. La vida media o la vida útil de un determinado activo, de un automóvil, puede ser edificios, maquinarias, muebles, etc. La vida útil de estos pues, se mide ¿en qué? En años, ¿verdad? Nuestra normativa, por ejemplo, para el cálculo de depreciaciones de los activos, nos dicen que los automóviles deben depreciarse cada 10 años, por ejemplo. O los edificios se deprecian cada 20 años. O sea, su vida útil, mejor dicho, su vida útil es 20 años, por tanto tiene su porcentaje de depreciación. Entonces la vida útil, como se mide en años o en meses, es una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa continua. Continua. ¿Por qué? Porque bueno, aquí podemos considerar dos elementos. Si consideramos así de catálogo, si consideramos de catálogo la vida útil de los activos, entonces estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Es decir, por ejemplo, los celulares vienen con su catálogo y tienen en su catálogo la vida útil. 5 años. Está catalogado eso, 5 años. Entonces, en ese caso podríamos considerar como una variable cuantitativa, pero discreta. En cambio, otros activos, por ejemplo, los vehículos, tienen una vida útil, en nuestro medio es, yo podría decir, mucho más del catálogo que se le considera, inclusive tomando en cuenta la normativa. Los vehículos tienen una vida útil de 7 años. Pues contablemente eso tendríamos que haber dado de baja ese vehículo mediante depreciaciones en los 7 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese vehículo sigue funcionando el 10º año, el año 15, 20. Entonces, en esos casos podríamos considerar tal vez una variable continua. Pero así a secas, coincido con uno de sus compañeros cuando menciona que es una variable cuantitativa discreta. Bueno, finalmente esta otra variable, la estatura de una persona, será una variable cuantitativa, cualitativa, cuantitativa, continuos, dicen. Cuantitativa. Continua. Continua. Continuos. Continua. ¿Alguien más?
Melissa. Considero que es una variable cualitativa, porque califica a la persona. Cualitativa. Sí. Ya, a ver, otro criterio. Cuantitativa discreta, dicen. Cuantitativa discreta. 3 opiniones diferentes tengo hasta el momento. Una cuarta, a ver. ¿Cómo? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Seguimos Dice, con 3 opiniones. Igual. ¿Alguien más? Cuantitativa continua. Roberto Carlos. Cuantitativa continua. Correcto. Cuantitativa continua, ¿no? Continua. Entonces hay que tomar muy en cuenta, miren, la estatura, la unidad, siempre hay que basarnos en la unidad de medida. ¿En qué se mide la estatura? La unidad de medida será en metros, en centímetros. Metros, centímetros, pies. Pies, pulgadas, ¿no? En Norteamérica miden en pies, 7.5 pies, 7.3. Correcto. Entonces, hay una unidad de medida, es medible, por tanto, la estatura es una variable cuantitativa. Pero ahora hay que definir si es continua o es discreta. Continua hemos dicho cuando asume, hemos dicho discreta solamente cuando asume valores enteros. Puede haber que personas que midan 2 metros, 1 metro, unos 50 así clavados. Pero también va a haber personas que midan unos 53, unos 69, unos 75, etc. Entonces, por tanto, es una variable continua. Bien, entonces es un ejercicio bastante... no es difícil, pero a veces nos lleva a confusión. Entonces, es importante en los trabajos de investigación determinar, identificar qué tipo de variable estamos analizando. Experimento. Bueno, esto podríamos ya haber hablado mucho más antes, pero viene también al caso para poder mencionar esta parte del experimento. ¿Qué es un experimento? Es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Hemos hablado de variables dependientes, independientes, de las causas y los efectos. Entonces el experimento está relacionado a eso. El experimento se realiza en las variables causales, en las variables independientes.
en las variables que pueden ser manipuladas por el investigador. Este ejemplo nos explica, por ejemplo, qué es lo que pasa con el huevo. Es un experimento que muchos, hasta amigos, hacen este experimento del huevo. ¿Cuál será el efecto del huevo cuando el huevo flota en el agua? ¿Qué conclusión podemos sacar? A ver. Echada. Echada, rápido. No puedes echar. ¿Nadie me puede explicar esta parte? ¿Cuál será la causa por el que el huevo flota en el agua? Muchas madres de familia, por ejemplo, para comprar el huevo y ver si el huevo está fresco, hacen este experimento, ¿no? Ponen los huevos en el... Si el huevo flota es que, bueno, un indicativo de que el huevo no es fresco. Exactamente, ya está pasado el huevo, ¿no? Entonces, hay una causa y hay un efecto, ¿no? Eso quiere explicarnos esa diapositiva. Bueno, esta parte ya lo hemos explicado de las variables dependientes, independientes y de la interviniente. Que si bien la interviniente no interviene en el proceso de investigación, pero debe ser controlable para que no tenga un impacto negativo en el trabajo de investigación que se está realizando. Bien, entonces aquí tengo un ejemplito. Y aquí vamos a identificar. No está acá. Entonces, yo voy a dejar este ejercicio para ustedes. Un ejercicio tomando en cuenta de que cada uno de ustedes tiene una determinada profesión y me hagan este pequeño ejercicio. No es para presentación, pero mañana quiero que ustedes tengan una participación, o mejor dicho, la próxima sesión tengan una participación mucho más precisa, como lo han hecho hoy día, que estuvo muy bien, pero ahora con mayor precisión respecto a este ejercicio. Y dice, plantear un experimento de carácter médico, económico o social. Esto lo he puesto puntos suspensivos que esté relacionado a su profesión, ¿sí? Si usted es médico, en medicina, si es economista en el campo de la economía, un ingeniero en ingeniería, etc. Donde explique las posibles variables, independiente, dependiente e interviniente. Además, mencionar la escala de medición y el tipo de variable estadística de cada una de las consideradas para dicho estudio. Entonces, como un trabajito muy livianito para el día sábado, con el cual vamos a empezar la sesión de ese día, hacer este pequeño ejercicio, identificar una variable dependiente, independiente y una variable interviniente. ¿Ya? Y
identificar qué tipo de variable es, variable cuantitativa, cualitativa, y si es cuantitativa, será variable discreta o continua. En eso consiste la presente tarea. Esta diapositiva ya está en la plataforma, lo pueden consultar o en este momento tal vez copiar, que no es mucho. Y algunos tienen su celular, sacar una foto, eso es copiar hoy en día. ¿Todo conforme? Sí, licenciado. ¿Esto hay que presentarlo a su correo electrónico? No. Solamente ustedes me explican así brevemente el día sábado. Brevemente me explican qué variables tienen relación con otra y cuál puede intervenir. O qué variables pueden considerar como variable interviniente. Finalmente, entre la variable dependiente e independiente tienen que definirme si es una variable cualitativa o cuantitativa. Y si es cuantitativa, ¿es una variable discreta o es una variable continua? En eso consistiría el trabajo. Muchas gracias, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, a ver, a manera de descanso vamos a verificar si todavía han llegado algunos otros. Arminda Janco. Edwin Jesús Chila. Presente, licenciado. Edwin está, ¿no? Sí, presente. Ah, sí, está bien. David Guayata. No está. Efraín Miranda. Sí está. Efraín. Elizabeth Viveros. Mijael Condorcet. Omar Pilco. Ronald López. Bien. Bien, entonces está claro, ¿no? Con el trabajo para el día sábado. Es un pequeño trabajito nada más, es más de análisis, donde ustedes puedan identificar dos variables, una que dependa de otra y otra variable que puede intervenir sobre esas dos, y al mismo tiempo identificar entre la variable independiente y dependiente qué tipo de variable es, si es cualitativa o cuantitativa, y si es cuantitativa será una variable discreta o continua. En eso consiste el trabajo. Está claro, ¿no?
Bien, entonces pasamos al otro punto. Que está referido al marco teórico de un trabajo de investigación científica. El marco teórico constituye uno de los acápites más importantes del trabajo de investigación. El marco teórico es la parte que va a sustentar conceptualmente el trabajo. Conceptual y científicamente el trabajo de investigación. El marco teórico de un trabajo de investigación conlleva dos acápites importantes: el marco referencial y el marco temático. El primero referido al contexto que afecta la investigación. O sea que el marco referencial es la parte donde el investigador, en base a determinadas teorías científicas, Melissa, el micrófono le insinuó. Ya. Entonces, el marco referencial constituye el sustento conceptual del trabajo, del objeto de trabajo, del objeto de estudio del trabajo de investigación. Es decir, tiene implicancia en la investigación en sí. Y el marco temático está relacionado a las investigaciones y los temas elegidos respecto al objeto de estudio. Por otra parte, el marco teórico nos permite identificar o dar solución a dos preguntas centrales, vitales en el desarrollo y elaboración del marco teórico. El qué y el para qué. ¿Qué se investiga y para qué se investiga? En esta parte del marco teórico es fundamental adoptar una teoría, un paradigma, una teoría respecto al objeto de estudio. El trabajo de investigación debe enmarcarse, por tanto, en una determinada teoría científica. ¿Y qué es la teoría? La teoría podríamos conceptualizar como un conjunto de conceptos, constructos, definiciones relacionados entre sí que presenta un punto de vista sistemático del fenómeno especificado. Entonces, el marco teórico, como un conjunto de conceptos enmarcados en una posición, enmarcados en un paradigma o enmarcados en una teoría específica inherente al objeto de estudio,
se desarrolla el marco teórico. Ustedes, como diferentes profesionales que tienen, seguramente en sus trabajos de tesis han adoptado una línea, una posición de una determinada teoría para sustentar ese trabajo de investigación que han realizado. Es a eso que se refiere el marco teórico. Bueno, aquí tengo una gráfica. Y esto es importante. El marco teórico se sustenta en la teoría, en los conceptos, en los constructos. Por tanto, el investigador debe adoptar una posición, una postura sobre esa teoría. Los paradigmas tienen diferentes enfoques, las teorías tienen diferentes enfoques. Entonces, ¿qué enfoque debemos tomar en cuenta para el trabajo de investigación? No sé, ¿alguien me puede ayudar tal vez a resolver esta incógnita entre estas dos personas? Estas dos personas tienen diferentes acepciones sobre el objeto, sobre un objeto que quieren analizar. ¿Alguien me podría decir, a ver, de qué se trata esto? Me parece que son bloques de madera o bloques de acero, ¿no? Raúl Pacheco, dígame cuántos bloques usted observa en esta diapositiva. Bueno, el objeto de estudio, yo pienso que es de acuerdo al punto de vista que le va a dar el investigador. En este caso hay dos. Desde otro punto de vista, el investigador ve cuatro maderas, ¿no? Y desde el otro lado solamente ve tres. Entonces, cualquier objeto de estudio depende del punto de vista del investigador. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice Laura? Yo veo 4. 4 usted ve, nada más. Muy bien. Mary León. Listen, yo estoy de acuerdo con mi compañero Raúl porque cada persona va a ver los bloques de diferente, como está estudiando un tema, lo va a ver de diferente manera, no podemos ver todos de la misma manera. Ya. Muy bien. A ver, uno más, ¿quién me puede participar? A ver, Rodrigo Arancibia. Licenciado, para mí veo 3. 3. Muy 4 bien, también. Rodrigo. 3 o 4 ver. 3 y 4. 3 y 4. Ya, Johnny, con el último, Johnny González. Por el punto de vista que están situados cada persona, entre los dos, se ve 4 y 3 Muy bien. bloques de madera. Creo que está claro, ¿no? A ver, explicaremos.
Bien, entonces, la mayoría ha acertado, ¿no? Algunos parcialmente, ellos se han ubicado en ambos lados. Entonces, esta diapositiva nos da eso, ¿no? Ese mensaje de que cuando elaboremos un marco teórico, el autor como investigador debe dar su posición, debe dar su punto de vista sobre el objeto de estudio. Todo depende qué visión, qué teoría está tomando el investigador, porque no todas las teorías coinciden, unas teorías refutan a otras, entonces hay que asumir una de ellas. Por ejemplo, la primera persona, desde su perspectiva, él ve cuatro bloques. 1, 2, 3, 4 bloques. Pero ¿y esta persona cuántos ve? Desde esta otra perspectiva no son 4, sino son 1, 2 y 3. Entonces este cuadro nos ilustra bastante para no olvidar de que en el marco teórico el autor, como investigador de su trabajo, científico que está realizando, debe tener una posición, una postura, una teoría propia sobre el objeto de estudio. Ese es el fondo que tiene esta diapositiva y el marco lógico. Pero ya. Muy bien. Creo que ya estamos llegando al final. Entonces, para proseguir la próxima clase, vamos a quedar aquí, sin antes tomar en cuenta a todos los que se han incorporado recientemente. Nelson López. Aquí, presente. Nelson, la tercera tarea usted no ha enviado todavía. No, dice todavía, dice que usted, estoy trabajando en el campo, dice ahorita. Usted me dijo que iba a enviar, ¿no? Ya. Dice, otro pendiente tengo a Elizabeth Viveros. ¿Está en línea? Licenciado, sí, me encuentro en línea. Elizabeth está. También le falta la primera o la tercera práctica. Sí, licenciado, ya han mandado esa última tarea. ¿Dónde mandó? ¿A mi correo o a la plataforma? Al sistema, licenciado, a plataforma. Ya, voy a verificar, ¿ya? Ya, licenciado, gracias. Ya, Nelson López. Aquí dicen. Sí. ¿Usted ha enviado o...? No, todavía, dice, como le dije, estaba en el campo, dice. Ah, ya. Por enviar, entonces, ponle aquí. Listo. Y finalmente, Ronald López, ¿está en línea? Nelson López. Bien. Bueno, aquí no hay...
Muy bien. Entonces, estimados diplomantes, aquí quedaríamos en esta parte del marco teórico para luego continuar con el tema el día sábado, que es nuestra sesión normal, en horario normal. Entonces, a todos les digo muy buenas noches, que lo pasen bien. Y el día sábado, Dios mediante, estaremos a las 8:30. Muy buenas noches, señores diplomantes. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Mary. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, licenciado. Muy bien, Hilda, que le vaya bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Reinaldo. Muy buenas noches. Hasta el sábado, licenciado. Muy bien, Raúl, hasta el día sábado. Que descansen, buenas noches. Gracias, Laura. Licenciado, Edwin. el trabajo para el día sábado, licenciado, solamente son esas, hay que elegir 3 temas nada más, ¿no? Con su Eso es, clasificación. solamente es eso, sí. Ya está inclusive el icono para que ustedes puedan inclusive consultar ahí. Ahí está detallando en qué consiste el trabajo. Listo, gracias, licenciado. Muy bien, Edwin. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, hasta el sábado. Muy bien, Roberto, hasta el sábado. Hasta el sábado, licenciado. Hasta el sábado, Johnny. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ah, ya, ya. Ya, ya, no se preocupe, pues no. ¿Cómo me dijo su nombre?
Ya. ¿Cómo está andando? Ya. ¿Su nombre completo cuál es? A ver, Omar, ¿dónde estás? Ah, ya. Ah, estás bien, Omar. Has cumplido con tus tareas, todo. ¿Ya? Ya. El sábado es normal, de todas maneras, ¿ya? Muy bien, Omar. Un saludo, pues. Ya. Para el día sábado. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Hasta luego, Omar.